¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche sabiendo que algo estaba a punto de suceder? No era un pensamiento, no era un miedo, solo una certeza silenciosa que vibraba en lo más profundo de tu pecho. Y entonces, horas o días después, sucedió exactamente lo que habías sentido. La mayoría lo llama coincidencia. Pero Elena Blavatsky, la mujer que desafió toda la ortodoxia científica y religiosa del siglo XIX, decía que no era suerte ni imaginación, era memoria, memoria de una capacidad humana olvidada, una percepción que todos poseen, pero que pocos se atreven a reconocer. ¿Y si te dijera que estás a punto de recordar algo que siempre has sabido? Antes de comenzar este viaje juntos, quiero saber, ¿desde dónde me estás viendo ahora? Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país, no porque necesite esa información, sino porque quiero que te des cuenta de algo. En este preciso momento, personas de docenas de lugares diferentes están convergiendo en las mismas preguntas. Esto no es un algoritmo, es sintonía. Es lo que sucede cuando la conciencia humana comienza a despertar colectivamente, y tú eres parte de ello. Así que deja tu huella. Di desde dónde estás. Esto nos conecta de una manera que aún no comprendes completamente. Vivimos en una civilización que nos ha enseñado a confiar solo en lo que ven nuestros ojos, en lo que tocan nuestras manos, en lo que la razón puede medir y nombrar. Desde niños, nos han enseñado a creer que la realidad se reduce a lo concreto, a lo palpable, a lo demostrable. Pero algo dentro de ti siempre ha sabido que hay más. Siempre has sentido que, detrás del velo visible, algo respiraba, algo observaba, algo esperaba el momento adecuado para revelarse. Helena Blavatsky no era una mística ilusa ni una charlatana oportunista, como muchos intentaron etiquetarla. Fue una de las mentes más desafiantes de su época, una mujer que atravesó continentes, dominó lenguas antiguas, estudió manuscritos olvidados y se atrevió a hacer la única pregunta que la ciencia materialista temía. ¿Y si la conciencia no fuera un producto del cerebro, sino algo anterior a él? ¿Y si no fueras un cuerpo que eventualmente desarrolla conciencia, sino una conciencia que habita temporalmente en un cuerpo? Estas preguntas no son especulaciones vacías. Son el comienzo de una investigación honesta sobre la naturaleza de tu propia experiencia. Porque tú, en este momento, estás haciendo algo extraordinario. Estás consciente, sabes que existes. Percibes sensaciones, pensamientos, recuerdos. Pero, ¿quién es ese tú que percibe todo eso? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Si nunca te has detenido a preguntarte esto con brutal sinceridad, tal vez sea porque la respuesta da miedo. Porque cuando empezamos a mirar de verdad la naturaleza de la conciencia, todas las certezas comienzan a disolverse. El suelo parece menos firme, el yo parece menos definido, y el mundo, antes tan sólido, comienza a revelar su verdadera textura, fluida, vibrante, interdependiente. Blavatsky enseñaba que existe una función latente en todo ser humano, una capacidad natural de percepción que va más allá de los 5 sentidos físicos. No se trata de magia, no se trata de superpoderes, se trata de algo mucho más sutil y, paradójicamente, mucho más real. La capacidad de observar los propios procesos mentales sin identificarse completamente con ellos. A esto, las tradiciones milenarias le han dado diversos nombres. Los hindúes lo llamaron Ajna, los egipcios lo simbolizaron en el ojo de Horus. Blavatsky, en su lenguaje teosófico, se refería al despertar de la visión interior, no un ojo literal, sino una metáfora precisa para algo que la neurociencia moderna apenas ahora comienza a mapear: la metacognición, la conciencia de la propia conciencia. Cuando tienes un presentimiento y se confirma, no es el universo conspirando a tu favor, es tu cerebro procesando patrones sutiles que tu mente racional aún no ha nombrado. Cuando sientes que alguien te está mirando y, al girarte, encuentras esa mirada fija, no es telepatía, es sensibilidad periférica aguda, lectura inconsciente de microseñales. Pero aquí está el punto crucial que Blavatsky siempre enfatizó. El hecho de que podamos explicar algo en términos neurológicos no significa que la experiencia sea menos significativa. Al contrario, significa que lo sagrado habita en lo natural, que lo extraordinario está entretejido en lo ordinario.
que no necesitas buscar lo divino fuera, sino que debes despertar a ello dentro. Y ahora quiero hacer una pausa y hacerte una invitación. Si algo de lo que estás escuchando resuena con experiencias que ya has tenido, si hay una parte de ti que siempre lo ha sabido pero nunca ha encontrado las palabras adecuadas, suscríbete a este canal, no por lealtad hacia mí, sino por compromiso contigo mismo, porque lo que compartimos aquí no es entretenimiento, es investigación, es práctica, es el tipo de conocimiento que no te hace especial, te hace más humano. La mayoría de las personas viven en piloto automático, se despiertan, siguen rutinas, reaccionan a estímulos, toman decisiones basadas en condicionamientos invisibles y se duermen sin haber estado nunca verdaderamente presentes, no por pereza o ignorancia, sino porque nadie les ha mostrado que existe otra forma de existir. Nadie les ha dicho que la atención se puede entrenar, que la percepción se puede refinar, que la conciencia se puede expandir sin sustancias, sin rituales elaborados, sin abandonar la vida cotidiana. ¿Ha notado cómo, en momentos de peligro inminente, el tiempo parece ralentizarse? ¿Cómo se vuelve hiperpresente, cada detalle nítido, cada sonido amplificado? No es una ilusión, es la conciencia funcionando a su máxima capacidad. Y Blavatsky preguntaba, si puedes acceder a ese estado en situaciones extremas, ¿por qué no entrenarlo para acceder a él voluntariamente? ¿Por qué no hacer de la presencia aguda una forma de vida, y no solo una respuesta al peligro? La visión interior, ese tercer ojo que tantos malinterpretan como algo sobrenatural, es simplemente eso, la capacidad de observar tu propia mente con claridad, de percibir cuándo estás reaccionando por miedo, por deseo, por condicionamiento, de distinguir entre lo que es auténtico en ti y lo que ha sido implantado por fuerzas externas, de sentir la sutil textura de las situaciones antes de que tu mente racional las categorice y las simplifique en juicios apresurados. Esto no te da control sobre el mundo exterior, pero te da algo infinitamente más valioso, soberanía sobre tu mundo interior. Y cuando gobiernas tu paisaje interior con sabiduría, algo cambia, no inmediatamente, no de forma espectacular, pero gradualmente, como una flor que florece tan lentamente que solo te das cuenta cuando ya está abierta. Blavatsky sabía que este despertar no es para todos, no porque algunos sean elegidos y otros no, sino porque exige algo que nuestra cultura evita a toda costa, una honestidad brutal contigo mismo, el valor de mirar tus propios mecanismos de evasión, la disposición a sentir incomodidad sin buscar inmediatamente una distracción, y esa es la primera prueba en el camino hacia la visión clara. ¿Estás dispuesto a quedarte a solas con tus propios pensamientos, sin pantallas, sin ruidos, sin evasiones? Si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti te susurra que sí, que hay un anhelo por algo más real, más profundo, más verdadero, entonces ya has dado el primer paso. Y ese primer paso no es pequeño, es monumental, porque cambiar la calidad de tu atención cambia la calidad de toda tu vida. Hay un texto que dejó Blavatsky, aunque pocos conocen su aplicación práctica, un método estructurado en 7 minutos diarios que sintetiza décadas de estudio sobre la alineación interior. Este conocimiento se ha recopilado en el libro electrónico El método ABE de Elena Blavatsky, 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu. No es una teoría vaga, es un protocolo, es práctica, es lo que transforma el entendimiento en experiencia. Y si sientes que estás listo para ir más allá de solo escuchar sobre ello, el enlace está fijado en el primer comentario de este video. Pero antes de buscarlo, termina este viaje conmigo, porque lo que viene a continuación prepara el terreno para que ese método tenga sentido. Hay un momento en la vida de casi todas las personas en el que algo se rompe, no necesariamente una tragedia, a veces es solo la acumulación. El peso de despertarse todos los días y darse cuenta de que estás viviendo en piloto automático, que estás respondiendo en lugar de elegir, que estás reaccionando en lugar de creando. Y en ese momento de ruptura silenciosa, surge una pregunta. ¿Esto es todo? ¿Así es como voy a pasar el resto de mi vida? María tenía 42 años cuando se dio cuenta de que no sabía quién era, no en el sentido filosófico abstracto, sino en el sentido más concreto posible.
Podía describir su trabajo, sus hijos, sus responsabilidades, pero si alguien le preguntaba qué sentía realmente, qué quería realmente, qué pasaba dentro de ella cuando nadie la miraba, no tenía respuesta. Había una niebla entre ella y ella misma, y esa niebla tenía un nombre: falta de atención crónica. Vivía saltando de tarea en tarea, de preocupación en preocupación, de notificación en notificación. Su mente nunca se detenía, y cuando por fin tenía un momento de silencio, lo primero que hacía era coger el móvil, porque el silencio le dolía, porque cuando se detenía, sentía un vacío incómodo que no sabía nombrar, y fue solo cuando una crisis de ansiedad la llevó al consultorio de una psicóloga que escuchó por primera vez: necesitas aprender a estar presente, necesitas volver al cuerpo, necesitas respirar. Respirar, algo tan obvio que sonaba casi ofensivo. Sé respirar, pensó. Lo hago desde hace 42 años. Pero cuando la terapeuta le pidió que respirara lentamente, prestando atención, María descubrió algo inquietante. No podía. La mente se escapaba. El cuerpo se resistía. Era como si hubiera una capa de ruido tan densa entre ella y el momento presente que atravesarla exigía un esfuerzo físico. Y fue entonces cuando empezó a comprender lo que Blavatsky intentaba decir cuando hablaba de los pilares del despertar. No eran conceptos esotéricos alejados de la vida real. Eran herramientas prácticas para lidiar con el caos interno que todos llevamos dentro, pero fingimos que no existe. El primer pilar que Blavatsky identificaba era el silencio activo. Y aquí debemos ser claros. No estamos hablando de sentarse en posición de loto en un monasterio tibetano. Estamos hablando de hacer una pausa, de crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, de darse cuenta cuando estás a punto de reaccionar con ira, y en lugar de eso, respirar una vez antes de hablar. Parece sencillo, pero es revolucionario. Piensa en cuántas veces has dicho algo de lo que te has arrepentido segundos después. Cuántas discusiones han comenzado porque has respondido en el calor del momento, sin pensar. Cuántas decisiones has tomado movido por el impulso, por el miedo, por la presión externa. Ahora imagina que hubiera una pausa. 3 segundos. Solo eso. 3 segundos entre lo que ha sucedido y tu respuesta. En esos 3 segundos algo puede cambiar. No siempre, no por arte de magia, pero a veces sí, y a veces es suficiente. Los estudios en neurociencia muestran que cuando practicamos esta pausa intencional, estamos fortaleciendo el córtex prefrontal, la región del cerebro responsable del autocontrol y la toma de decisiones conscientes. Es literalmente como entrenar un músculo. Los primeros días son difíciles. La mente quiere correr, quiere reaccionar, quiere llenar el vacío, pero si mantienes la práctica, algo comienza a reorganizarse. El espacio interno aumenta, el ruido disminuye, y empiezas a darte cuenta de que no son tus pensamientos. Tú eres quien observa los pensamientos. María comenzó con algo ridículamente simple. Cada vez que iba a revisar compulsivamente su teléfono, se detenía y respiraba 3 veces antes de tomar el dispositivo. Eso es todo. Al principio, era casi insoportable. La ansiedad aumentaba. La urgencia gritaba. Pero ella persistió. Y después de 2 semanas, se dio cuenta de algo extraño. La mitad de las veces, después de las 3 respiraciones, ni siquiera cogía el móvil, porque la urgencia no era real, era solo un hábito, un reflejo, y ella acababa de crear un espacio en el que podía elegir. El segundo pilar era la respiración consciente, y aquí Blavatsky se adelantó a su tiempo, porque solo un siglo después la ciencia validaría completamente lo que ella intuía. La respiración es el puente más directo entre el sistema nervioso voluntario y el involuntario. Es la única función corporal que opera tanto en modo automático como consciente. Y cuando asumes el control de la respiración, asumes el control de mucho más de lo que imaginas. Cuando estás ansioso, tu respiración se vuelve corta y rápida. Cuando estás relajado, se vuelve lenta y profunda. Pero aquí está el truco que pocos perciben. La vía funciona en ambos sentidos. Si respiras lenta y profundamente de forma forzada, el cuerpo lo entiende como una señal de seguridad y comienza a desactivar la respuesta al estrés. Estás literalmente hablando con tu sistema nervioso utilizando la respiración como lenguaje. Juan era conductor de un servicio de transporte privado.
Pasaba horas en el caótico tráfico de Sao Paulo, lidiando con pasajeros difíciles, corriendo contra el reloj para pagar las facturas. Vivía en un estado permanente de tensión, hombros tensos, mandíbula apretada, respiración superficial, hasta que un día, mientras esperaba en una parada, escuchó un podcast sobre la respiración diafragmática. Decidió probarlo. Inspiró por la nariz contando hasta 4. Retuvo el aire durante 4 segundos. Exhaló por la boca contando hasta 6. Lo hizo 5 veces. Cuando terminó se dio cuenta de que sus hombros se habían relajado. La tensión en la mandíbula había disminuido. No había desaparecido por completo, pero había disminuido. Y eso le impresionó tanto que empezó a hacerlo cada vez que detenía el coche. 5 respiraciones. Siempre. Después de 6 meses, João se dio cuenta de que ya no tomaba la medicación para la hipertensión que había estado tomando durante años. Su médico, sorprendido, le preguntó qué había cambiado. «Empecé a respirar», respondió João. Y no estaba siendo poético, estaba siendo literal. El tercer pilar era la atención dirigida. Y este es quizás el más desafiante, porque vivimos en una era diseñada para fragmentar nuestra atención. Estás viendo este video ahora, pero ¿cuántas pestañas tienes abiertas en tu navegador? ¿Cuántas notificaciones te esperan? ¿Cuántos pensamientos sobre ayer y mañana compiten con el momento presente? Blavatsky enseñaba que aquello en lo que pones tu atención se expande, no místicamente, neurológicamente. Tu cerebro literalmente fortalece las conexiones neuronales relacionadas con lo que practicas repetidamente. Si practicas la dispersión, te vuelves disperso. Si practicas el enfoque, te vuelves enfocado. Así es como funciona. No hay atajos. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un joven buscó a un maestro zen y le dijo: «Maestro, ¿cuánto tiempo se tarda en alcanzar la iluminación?». El maestro respondió: 10 años. El joven insistió: «¿Y si me dedico intensamente, día y noche?». El maestro sonrió: «Entonces 20 años». El joven, confundido, preguntó por qué. Y el maestro le explicó: «Porque estarás tan obsesionado con el destino que te olvidarás de estar presente en el camino». La atención dirigida no consiste en forzar, consiste en volver. 1000 veces al día, tu mente se dispersará, y 1000 veces al día, tú la traerás de vuelta con amabilidad, sin juzgar, sin frustración, solo volviendo. Y con ese simple gesto de volver, estás construyendo algo que nuestra cultura ha perdido: la presencia sostenida. Ana era profesora, trabajaba con niños de primaria, y se daba cuenta de que cada vez más no conseguían concentrarse. Pero un día se dio cuenta de algo inquietante. Ella tampoco podía. Estaba dando clase mientras pensaba en la reunión de padres, en la factura que tenía que pagar, en el conflicto con la coordinación. Estaba físicamente presente pero mentalmente ausente, y los niños lo notaban. Decidió hacer un experimento. Durante una semana, cada vez que se daba cuenta de que su mente se había dispersado, se tocaba discretamente la muñeca izquierda con la mano derecha. Era un gesto sutil, invisible, pero servía como ancla, un recordatorio físico para volver. El primer día, se tocó la muñeca 43 veces. Se quedó sorprendida. No imaginaba que se dispersaba tanto, pero continuó. Y el viernes, se tocó 17 veces. Su cerebro estaba aprendiendo. Y aquí está lo que Blavatsky siempre enfatizaba: estos 3 pilares no son técnicas aisladas. Se sostienen mutuamente. El silencio te permite percibir la calidad de tu respiración. La respiración consciente crea el espacio para que la atención se estabilice. Y la atención entrenada facilita mantener el silencio. Es un ciclo, una espiral ascendente. Pero hay algo que debemos dejar muy claro, porque Blavatsky era implacable al respecto. Ninguna práctica contemplativa sustituye la atención profesional cuando hay un sufrimiento psíquico real. Si tienes depresión clínica, trastorno de ansiedad, trauma no procesado, la respiración puede ayudar, pero no cura por sí sola. Necesitas el apoyo adecuado. Terapia, a veces, medicación. Y no hay que avergonzarse de ello. Al contrario, buscar ayuda es el gesto más valiente y más sabio que alguien puede hacer. Estos pilares son herramientas, funcionan, pero dentro del contexto de una vida integrada.
en la que cuidamos el cuerpo, la mente, las relaciones, las responsabilidades. No son una vía de escape, son los cimientos. Y ahora que conoces los 3 pilares, la pregunta es inevitable. ¿Qué vas a construir sobre ellos? Hay una paradoja en el corazón de toda transformación real. Las cosas más poderosas son también las más simples, y por ser simples, las ignoramos. Buscamos complejidad, fórmulas secretas, técnicas avanzadas. Mientras tanto, la puerta está ahí, abierta, esperando solo que alguien la empuje. Pero empujar una puerta requiere algo que confundimos con facilidad. Requiere que actúes, no solo que sepas. Durante siglos, las tradiciones contemplativas de todo el mundo han desarrollado métodos para estabilizar la atención y calmar el sistema nervioso. Y aunque utilizaban lenguajes diferentes, mantras en Oriente, oraciones en Occidente, visualizaciones en el chamanismo, había un denominador común que la ciencia moderna solo ha comenzado a cartografiar recientemente. Todos manipulaban intencionadamente el ritmo respiratorio para inducir estados específicos de conciencia. La razón es fisiológica antes que espiritual. Cuando prolongas la exhalación, activas el nervio vago, que dispara el sistema nervioso parasimpático, tu respuesta de relajación. Cuando retienes la respiración brevemente después de la inhalación, aumentas la oxigenación de la sangre y mejoras la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador directo de la resistencia al estrés. No estamos hablando de magia, estamos hablando de biología que las tradiciones antiguas intuían y que los laboratorios contemporáneos ahora pueden medir con precisión quirúrgica. Pero aquí está la pregunta que nadie te hace. Si sabes esto, ¿por qué no lo practicas? ¿Por qué hay una distancia tan abismal entre conocer algo e incorporarlo a la rutina? Blavatsky identificaba esta brecha como el mayor obstáculo en el camino del desarrollo interior. Decía que la mente humana adora acumular información, pero se resiste ferozmente a aplicarla, porque aplicar exige vulnerabilidad, exige admitir que no estás funcionando tan bien como fingías, exige afrontar el desorden interno que has pasado años ocultando bajo la alfombra. Y es más fácil ver otro vídeo, leer otro libro, esperar la técnica perfecta que simplemente sentarse y respirar durante 5 minutos con brutal honestidad. El ritual de las 7 respiraciones no fue inventado por Blavatsky. Ella lo sintetizó a partir de múltiples tradiciones, reconociendo que el número 7 aparecía repetidamente no por superstición, sino por pragmatismo pedagógico. 7 es lo suficientemente largo como para generar un efecto, lo suficientemente corto como para no desanimar a los principiantes. Es la duración mínima necesaria para que el sistema nervioso registre que algo diferente está sucediendo y comience a ajustarse. Seamos directos sobre lo que sucede neurológicamente en cada fase. En la primera respiración, todavía estás cargando con el estado mental anterior. El cuerpo está tenso, la mente está dispersa. Estás respirando, pero la mente está calculando, planificando, juzgando. Aquí, solo estás señalando tu intención. Es como llamar a la puerta antes de entrar. El sistema aún no ha respondido. En la segunda y tercera respiración, si mantienes el ritmo, inspirando lentamente, reteniendo el aire por un momento, exhalando aún más lentamente, el cuerpo comienza a registrar un patrón. La amígdala, tu centro de alarma de amenazas, comienza a recibir señales contradictorias. No hay peligro real. La respiración está controlada. Puedo desactivar parcialmente el modo de alerta. Puedes sentir que los hombros se relajan ligeramente. La mandíbula se afloja un poco. No de forma dramática, sutilmente. En la cuarta y quinta respiración, ocurre algo notable. Los estudios de neuroimagen muestran que, después de 3 o 4 ciclos de respiración profunda y consciente, se produce un cambio medible en las ondas cerebrales. Empiezas a pasar de las ondas beta, asociadas al pensamiento activo, la resolución de problemas y la ansiedad, a las ondas alfa, que caracterizan un estado de alerta relajado. No es sueño, no es trance, es lucidez tranquila. Eres tú, despierto, pero sin el ruido habitual. Y aquí hay algo que casi nadie te dice. Este estado es adictivo, no en el sentido químico, sino en el sentido de que, una vez que experimentas una claridad mental genuina, aunque sea por segundos,
Tu cerebro lo registra como una recompensa y comienza a buscar repetir la experiencia. Por eso los meditadores a largo plazo suelen describir la práctica como algo que hacen no por disciplina, sino por deseo, porque sentarse en silencio y respirar se convierte en la parte más sana del día. Ahora, piensa con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste claridad mental sin estar agotado o sedado? En la sexta respiración, muchas personas describen una curiosa sensación de expansión, como si el cuerpo ocupara más espacio que antes. No es una ilusión, es una percepción aguda del campo propioceptivo, tu conciencia interna de dónde está tu cuerpo en el espacio. Normalmente, vivimos tan contraídos, tan tensos, tan encogidos por un miedo crónico de baja intensidad, que cuando finalmente nos relajamos, la sensación es casi como flotar. No estás levitando, solo estás experimentando tu estado natural por primera vez en semanas o meses. Y luego llega la séptima respiración. Esta es la consolidación. Aquí, si has mantenido la presencia en las 6 anteriores, algo se estabiliza. La mente ya no persigue pensamientos, está observando. Hay una distancia saludable entre tú y tus procesos mentales. Percibes que surgen pensamientos, pero no te identificas automáticamente con ellos. Es como estar sentado a la orilla de un río, viendo pasar las aguas, en lugar de ser arrastrado por la corriente. Pero vamos a destruir una ilusión ahora mismo. No vas a tener revelaciones místicas, no vas a ver luces, no vas a oír voces. Si eso ocurre, probablemente haya algo que no va bien, deshidratación, hipoglucemia o algo que requiera atención médica. Lo que sentirás, si lo haces honestamente durante unas semanas, es algo mucho más sutil y mucho más valioso. Empezarás a sentirte menos secuestrado por tus reacciones automáticas. Te darás cuenta, por ejemplo, de que en medio de una discusión hay un instante en el que puedes elegir no responder. No porque te hayas iluminado, sino porque has creado un espacio neurológico entre el estímulo y la respuesta. Notarás que esa necesidad compulsiva de consultar las redes sociales disminuye un poco. No desaparece, pero pierde urgencia, porque has entrenado al cerebro para tolerar el vacío sin llenarlo inmediatamente. Y aquí está lo que casi nadie dice sobre las prácticas contemplativas. No te hacen más feliz, te hacen más capaz de lidiar con la infelicidad sin desintegrarte. Hay una historia que circula entre los practicantes de meditación a largo plazo. Un estudiante le preguntó al maestro, «¿Después de años de práctica, todavía sientes ira?» El maestro respondió, «Sí». El estudiante confundido replicó, «Entonces, ¿qué sentido tiene la práctica?» Y el maestro explicó, «Antes, cuando sentía ira, duraba días. Ahora, dura minutos. Antes explotaba. Ahora, lo siento y lo dejo pasar. La ira no ha disminuido. Mi identificación con ella ha disminuido». Esto es profundamente liberador, porque dejas de esperar que la vida te haga feliz todo el tiempo. Dejas de creer en la propaganda cultural de que siempre debes estar motivado, siempre productivo, siempre en la cima. Aceptas que hay altibajos, y aprendes a surfear las olas en lugar de luchar contra el océano. Ahora, sobre el punto entre las cejas, ese supuesto tercer ojo que genera tanta confusión. No hay una glándula mágica que se active, no hay un portal literal. Lo que hay es un fenómeno neurológico interesante. Cuando diriges tu atención a una región específica del cuerpo, aumentas el flujo sanguíneo y la actividad neuronal en esa zona. Por eso, cuando te concentras entre las cejas, puedes sentir calor, presión u hormigueo. Estás literalmente irrigando esa región con más sangre y atención consciente. Las tradiciones antiguas utilizaban este punto no porque fuera místico, sino porque es fácil de sentir. Es un ancla atencional eficaz. Cuando tu mente se dispersa durante la meditación, y se dispersará 1000 veces, simplemente vuelves a centrar la atención en ese punto. Es un sencillo truco de concentración, nada más, pero funciona. Y funciona porque tu cerebro no distingue completamente entre algo que percibes externamente y algo que imaginas internamente. Cuando visualizas luz en ese punto, por ejemplo, las mismas áreas de la corteza visual se activan parcialmente. Estás usando la imaginación no como un escape, sino como una herramienta neurocognitiva. Y eso, de nuevo, no es magia, es plasticidad neural.
Entonces, ¿qué deberías hacer ahora? Es sencillo. Pruébalas. No me creas. No creas a Blavatsky. Pruébalas. 7 respiraciones. Inspiración lenta. Breve pausa. Exhalación aún más lenta. Atención entre las cejas. Hazlo ahora, mientras sigues viendo el vídeo. Pausa el vídeo si es necesario. Luego vuelve y observa si algo ha cambiado, aunque sea mínimamente. Aunque no puedas nombrar qué es. Ese pequeño cambio es el comienzo de todo. Has llegado hasta aquí, y eso, por sí solo, ya dice algo sobre ti. La mayoría abandona en los primeros 3 minutos de cualquier contenido que requiera algo más que un consumo pasivo. Pero tú te has quedado, has escuchado, y tal vez en algún momento a lo largo de este viaje, algo ha resonado tan profundamente que has sentido un nudo en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento, como si una parte olvidada de ti hubiera despertado y susurrado, siempre lo supe. Ahora viene la parte que separa a quienes solo consumen información de quienes realmente transforman sus vidas. Porque saber no cambia nada, aplicar lo cambia todo, y aplicar exige algo que nuestra cultura de gratificación instantánea detesta: repetición sin glamour, consistencia sin aplausos, práctica invisible que nadie celebrará en las redes sociales. Blavatsky era implacable al respecto. Decía que el mundo está lleno de estudiantes y vacío de practicantes, personas que acumulan conocimientos como quien colecciona objetos, pero nunca los utilizan. Y preguntaba, ¿de qué sirve conocer el camino si nunca das el primer paso? ¿De qué sirve conocer la técnica si nunca la practicas? ¿De qué sirve entender la teoría si tu vida sigue exactamente igual? Así que seamos prácticos. Construyamos un plan que no dependa de condiciones perfectas, de tiempo abundante o de disciplina sobrehumana. Un plan que pueda seguir a alguien que trabaja 10 horas al día, que tiene hijos, facturas que pagar, problemas reales. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está alineado. Ocurre en medio del caos, cuando decides crear un espacio de cordura dentro de la locura. Lo primero, elige un momento no negociable de tu día. No, cuando tenga tiempo. No, si me levanto más temprano. Un momento fijo, marcado, sagrado. Puede ser por la mañana, antes de que el mundo te invada con sus demandas. Puede ser por la noche, cuando finalmente todos duermen y la casa está en silencio. Puede ser en la pausa para comer, encerrado en el baño si es necesario. El lugar no importa, la hora exacta no importa. Lo que importa es que sea siempre la misma, porque no estás tratando de encajar esto en tu rutina. Estás construyendo una nueva rutina en torno a esto. Empieza con 5 minutos. Solo 5. Cualquiera puede encontrar 5 minutos. Y si crees que no puedes, entonces lo necesitas más de lo que imaginas. Porque si tu vida es tan acelerada que no puedes parar ni 5 minutos, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y la supervivencia crónica mata lentamente, por dentro, donde nadie lo ve. En esos 5 minutos, harás el ritual de las 7 respiraciones. Siéntate donde estés. No necesitas una postura especial. No necesitas incienso. No necesitas música ambiental. Solo necesitas honestidad. Cierra los ojos. Inhala por la nariz, contando hasta 4. Aguanta la respiración durante 2 segundos. Exhala por la boca, contando hasta 6. Hazlo 7 veces. Y mientras lo haces, observa. Observa cómo la mente intenta escapar. Observa cómo surge la impaciencia. Observa la voz que dice, esto es una tontería. Solo observa. No luches. No juzgues. Solo vuelve a la respiración. Los primeros días te sentirás ridículo. Pensarás que no está funcionando, que estás perdiendo el tiempo. Esa voz es normal. Es el ego resistiéndose. Porque al ego no le gusta el silencio. Necesita ruido para mantener el control. Y cuando te callas, aunque sea por unos minutos, el ego pierde terreno y luchará. Pero si persistes, algo comienza a cambiar, no de forma explosiva, sutilmente. Segunda cosa, lleva un registro sencillo. No tiene por qué ser un diario elaborado. Puede ser una nota en el móvil, una frase al día. Hoy he practicado. Hoy he sentido que la ansiedad disminuía un poco. O, hoy se me ha olvidado, pero lo intentaré mañana. El acto de escribir crea compromiso. Hace que la práctica sea real.
La saca del reino de las buenas intenciones y la coloca en el reino de las acciones concretas. Y aquí hay algo crucial que casi nadie menciona. Vas a fallar, vas a saltarte días, vas a olvidarte, vas a rendirte temporalmente. Y eso es normal. El error que comete la mayoría es convertir un día perdido en un mes perdido. ¿Te saltaste ayer? No importa. Vuelve hoy. ¿Te saltaste una semana? Vuelve ahora. El poder no está en la perfección, está en el retorno, siempre en el retorno. Tercera cosa, observa cómo reaccionas ante el mundo. Esa es la parte que transforma el conocimiento en sabiduría, porque las 7 respiraciones no son un fin en sí mismas, son un entrenamiento para que, en medio de una discusión, puedas hacer una pausa, en medio de una crisis, puedas respirar. En medio del caos puedas encontrar un punto de quietud interior. Empieza a notar los desencadenantes. Esa persona que siempre te saca de quicio. Ese tipo de situación que te pone ansioso. Esa notificación que desencadena la compulsión. Y cuando notes que el desencadenante se activa, respira. Una vez. Profundamente. No eliminarás la reacción, pero crearás un pequeño espacio entre el desencadenante y la respuesta. Y en ese espacio reside tu libertad. Cuarta cosa, sé amable contigo mismo, brutalmente amable, porque el camino de la presencia no consiste en volverse perfecto, consiste en volverse honesto, y la honestidad duele. Verás cosas en ti que no te gustan, patrones que repites desde hace décadas, miedos que nunca has enfrentado, y la tentación será juzgar, criticar, castigarte, pero ese juicio es solo otra forma de evasión. Una forma más de evitar sentir. En su lugar, practica lo que Blavatsky llamaba observación compasiva. Te das cuenta del patrón, lo reconoces sin dramatismos, y dices con ternura genuina, ahí estás otra vez. Te veo. No hay batalla, no hay guerra interna, solo reconocimiento. Y algo sorprendente sucede cuando dejas de luchar contra ti mismo. Los patrones comienzan a perder fuerza. No porque los hayas derrotado, sino porque has dejado de alimentarlos con resistencia. Y ahora, la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué crear este compromiso con la presencia cuando el mundo entero te invita a la dispersión? La respuesta es simple, pero hay que sentirla, no solo entenderla, porque mereces estar presente en tu propia vida, porque mereces sentir la textura real de la existencia, no solo la versión anestesiada que ofrece la cultura, porque mereces tomar decisiones conscientes, no solo reaccionar a condicionamientos invisibles. Y porque al final, cuando mires atrás, lo que importará no serán los logros externos, sino la calidad de tu presencia. ¿Cuántos momentos has vivido realmente? ¿Cuántas veces has estado completo, despierto, sintiendo? No medio presente, medio en el móvil, no físicamente allí, pero mentalmente en cualquier lugar menos en el ahora, sino verdaderamente allí, con las personas que amas, con el trabajo que haces, con la vida que tienes. Este viaje que has comenzado hoy no termina aquí. De hecho, apenas ha comenzado. Y no tienes por qué recorrerlo solo. Este canal existe precisamente para eso, para ser un espacio al que puedan volver las personas que sienten esta llamada, siempre que necesiten recordar, siempre que la vida se complique y lo automático intente secuestrarte de nuevo. Si lo que has escuchado aquí te ha parecido lógico, si algo te ha llegado al alma, suscríbete a este canal, no por lealtad hacia mí, sino por compromiso contigo mismo, porque cada semana traemos contenidos que profundizan en esta práctica, que exploran estas cuestiones, que te recuerdan lo que realmente importa. Dale a me gusta a este video, eso ayuda a que más personas encuentren este contenido. Y sobre todo, comenta, aunque sea de forma anónima, aunque solo sea, yo también lo he sentido así, porque compartir la experiencia nos conecta, nos muestra que no estamos solos en esta búsqueda. Cuéntame, ¿qué momento de este video te ha impactado más? ¿Qué práctica vas a probar primero? ¿Qué te impide empezar? Tus palabras importan, tu experiencia importa, y tal vez tu duda sea precisamente la que otra persona necesita escuchar respondida. Y si sientes que estás listo para ir más allá, para tener un protocolo estructurado y completo que te guíe diariamente en este viaje, hay un camino. Elena Blavatsky,
Dejó un legado práctico que pocos conocen en profundidad, el método ABE, una estructura de 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu. No es una teoría vaga, es una aplicación directa, es lo que transforma la intención en experiencia vivida. Si quieres conocer este método completo, el libro electrónico está disponible en el comentario fijado de este video. Échale un vistazo, mira si te resuena, y, si te resuena, sumérgete, porque el conocimiento sin aplicación es solo información acumulada, y tú no has llegado hasta aquí para acumular, has llegado para transformar. Respira, siente, y empieza. El resto es práctica.